Ok, buenas amigos, yo soy Juan José Sánchez. Hoy vamos a hablar acerca de los planos corporales, los ejes corporales, la relación que existe entre los planos y los ejes corporales, así como también los movimientos que podemos hacer, tanto con los ejes y con los planos. Entonces, lo primero que tienen que saber para poder entender esta clase es diferenciar lo que es un plano de lo que es un eje. Cuando nosotros nos referimos a eje, nos referimos a una estructura sobre la cual se mueve otra, una estructura que está atravesando al cuerpo, por decirlo de alguna manera. Mientras que cuando hablamos de planos nos referimos a una estructura de corte, ¿sí? Es estructuras que cortan el cuerpo y lo dividen. Eso es lo que nosotros nos referimos con planos. Obviamente son cortes imaginarios. Ahora bien, desde el punto de vista anatómico, en el cuerpo humano solamente van a existir tres tipos de planos corporales. El primer plano es el que vamos a llamar plano sagital. En algunos libros lo van a encontrar con el nombre de plano antero-posterior, porque vean que está aquí sombreado en azul en la imagen. Está dividiéndome al cuerpo en dos partes, una parte del lado derecho y una parte del lado izquierdo. Como vemos esta imagen de este cráneo, que está conformado por distintos huesos, deben saber ya que esa unión entre esos huesos del cráneo se llama sutura. Entonces, esta sutura que vemos aquí en la línea media, recuerden que esto es anterior porque ahí vemos a la nariz, y esto es posterior porque allí vemos el hueso occipital. De manera que esta sutura que me está uniendo esos dos huesos, que son huesos parietales, la vamos a denominar sutura sagital. Es por eso que cualquier corte que yo le haga al cuerpo, que vaya a lo largo de esa sutura sagital en sentido antero-posterior, o paralelo incluso a la sutura sagital, yo puedo cortar el cuerpo aquí, lo puedo cortar aquí, todos esos cortes yo los voy a llamar cortes en un plano sagital. ¿Ok? Entonces, si ese plano sagital, que les recuerdo también se llama plano antero-posterior, porque cuando yo corto en un plano sagital estoy cortando el cuerpo en sentido desde anterior hasta posterior. Entonces, si justamente ese corte va por toda la línea media y pasa por la sutura sagital y me corta el cuerpo en dos mitades exactas, yo lo puedo llamar un plano medio, pero solo si el plano sagital pasa por toda la línea media del cuerpo, es decir, pasa por toda la sutura sagital. Sin embargo, esto también lo podemos llamar plano sagital medio. Ahora bien, cuando nosotros cortamos un plano sagital nos van a quedar dos partes, una parte del lado derecho y una parte del lado izquierdo. Eso es lo que nosotros vamos a denominar antímero. Cuando nos referimos a antímero, siempre vamos a referirnos a antímero derecho y antímero izquierdo. El siguiente plano en que le voy a hablar es el plano frontal. Este plano frontal también lo van a encontrar con el nombre de plano coronal. Ya les explico por qué. Entonces, este plano frontal va a pasar justo por esta sutura que está aquí. Esta sutura me está uniendo los dos huesos parietales por atrás con el hueso frontal por delante. Entonces, esta sutura recibe el nombre de sutura coronal. Es por eso que cualquier corte que yo le haga al cuerpo, que pase por la sutura coronal o que pase paralela a ello, pero en este sentido, eso va a ser un corte en un plano coronal o un plano frontal. Ahora bien, ese corte yo lo voy a hacer de derecha a izquierda, o de un lado del cuerpo hasta el otro lado del cuerpo. Es por eso que ese corte también yo lo puedo llamar corte en un plano lateral. Entonces lo podemos llamar plano frontal, plano coronal o plano lateral. Sin embargo, los nombres que más usamos anatómicamente son el de frontal o coronal. Ahora bien, cuando cortamos un plano frontal o coronal, vamos a dividir el cuerpo en dos mitades. Una mitad que me queda por delante, que es una mitad anterior, y una mitad que me queda por atrás, que es una mitad posterior. Esas mitades las llamamos paquímeros. Entonces los paquímeros siempre van a ser anteriores y posteriores en relación a un corte en un plano frontal. Mientras que los antímeros, que ya les nombré, siempre van a ser derechos e izquierdos en relación a un corte en un plano sagital. Y el último plano es el que nosotros vamos a denominar plano axial o plano transverso o transversal. Algunas literaturas lo denominan plano horizontal. Entonces, este plano horizontal me va a ir el cuerpo en dos mitades. Una mitad que me queda por encima de ese corte, mitad superior, y una mitad que me queda por debajo de ese corte, que vendría siendo la mitad inferior. Y esas mitades las vamos a denominar metámeros. De manera que la palabra metámero siempre va a hacer alusión a un metámero superior y a un metámero inferior.
Como ustedes pueden ver, estos planos corporales tienen la característica de que todos son perpendiculares entre sí. Es decir, tú mides el ángulo entre cada una de ellas y siempre ese ángulo va a ser de 90 grados. Ahora bien, este corte aquí para demostrarle cómo es un corte en un plano sagital. Vean cómo se ve la imagen. Este sería un corte también en un plano sagital. Este sería un ejemplo de corte en un plano frontal. Este es un ejemplo de un corte en un plano frontal y este es un ejemplo de corte en un plano axial o plano transversal. Ahora vamos a hablar de ejes corporales. Como le dije, ejes corporales tenemos que imaginarnos una estructura que atraviesen el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ellos de acuerdo a la literatura van a tener varios nombres. Entonces, el primer eje del que les voy a hablar, que son tres, que no tienen nada que ver con los planos, es el eje anteroposterior. Este eje anteroposterior no atraviesa el cuerpo de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Aquí ya no imagínense una estructura que corte, como eran los planos, sino que aquí imagínense una estructura que atraviese, una vara que logra atravesar en el cuerpo. De manera que me va a quedar el primer eje, que es el eje que atraviesa el cuerpo, como les dije, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, que es el eje anteroposterior. Luego tenemos el siguiente eje, que es el que aquí está remarcado en verde, que vendría siendo el eje lateral, porque él atraviesa el cuerpo de un lado a otro. ¿Okay? Eje lateral. Este eje anteroposterior, el que está en rojo, también se le denomina eje ventrodorsal, mientras que el eje lateral, algunas literaturas lo van a llamar eje transversal. Y por último vamos a tener el eje que atraviesa el cuerpo a lo largo de todo el cuerpo. Es justamente el eje que está remarcado en negro, que es el eje longitudinal. De hecho, en griego, la palabra longitudinal significa a lo largo de. Ustedes me van a decir, ¿y ahora con qué se comen esos ejes? Ya les voy a explicar entonces la relación que van a tener esos ejes con los planos de manera espacial. En esta imagen que les muestro aquí, el eje azul vendría siendo el eje longitudinal, el verde seguiría siendo el eje lateral, mientras que el rojo, que lo atraviesa de anterior a posterior, vendría siendo el eje anteroposterior. Ahora bien, como son tres planos y tres ejes, lo que tienen que aprender ahorita es que cada eje se relaciona con un plano específico. Es decir, ustedes van a buscar cuál de los tres ejes que les nombré ahorita van a atravesar uno de los tres planos que les nombré también anteriormente, justo por la mitad. Entonces, vamos a hablar de este primer eje que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Muy bien, es el eje anteroposterior. De los tres planos posibles, el transversal, el sagital y el frontal, el único plano que es atravesado, digamos, completamente por el eje anteroposterior es el plano frontal. Entonces, cuando ustedes vean plano frontal, la relación es eje anteroposterior, porque es el único eje que pueda cortar el plano, que lo puede atravesar. Porque si yo atravieso una vara así en sentido lateral, no me va a cortar jamás esta hoja o este plano frontal. Y si la meto en sentido longitudinal, a lo largo del cuerpo, tampoco me puede cortar el plano frontal, me lo puede atravesar, perdón. Entonces, el único eje que lo atraviesa es el eje anteroposterior. Luego tenemos el eje lateral. Aquí ya, bueno, habrá un crítico de imaginación. Si él atraviesa el cuerpo de un lado al otro, ¿cuál de los tres planos él me puede atravesar? Ojo, la relación es 1 a 1. Si yo les dije que el eje anteroposterior me atraviesa el plano frontal, ya no hay otro eje que pueda atravesarme ese plano. Ya ese está descartado. Entonces me queda elegir entre el plano sagital y el plano transverso. Entonces el eje lateral me atraviesa el cuerpo justamente en el plano sagital. Es el único eje que me lo puede atravesar. Y por último tendríamos al eje longitudinal. Que bueno, si ya dijimos que el anteroposterior corta el frontal, el lateral corta el plano sagital, bueno, el único que me va a quedar, y por la lógica te dice, que el eje longitudinal, a quien va a poder atravesar es al plano transverso o al plano axial. De manera que aquí ya sabemos la relación que existe entre un eje y un plano, es una relación 1 a 1. Ahora vamos a hablar de los movimientos que yo puedo hacer sobre esos ejes y sobre esos planos. ¿Qué les recomiendo yo? Apréndanse los movimientos sobre los ejes y ya les voy a dar un truquito para que puedan, digamos, saber qué movimiento se puede hacer sobre el plano. Solamente aprendiéndose el de los ejes siempre y cuando hayan entendido lo anterior. Entonces, bien, si nosotros tenemos un eje lateral, es decir, que me atraviesa al cuerpo en sentido lateral,
El único movimiento que yo puedo hacer sobre este eje, que es este mismo que está aquí, es movimientos de flexión y movimientos de extensión. Entonces apréndanse eso, sobre el eje lateral yo solamente puedo hacer movimientos de flexión y de extensión, solo y únicamente esos dos movimientos. Entonces, ¿a qué plano atravesaba el eje lateral? Acuérdense que el eje lateral atravesaba el plano sagital. Entonces, ustedes preguntarán, ¿qué movimientos puedo hacer yo sobre el plano sagital? El mismo movimiento que pueda hacer sobre el eje que lo atraviesa. Y si sobre el eje lateral yo puedo hacer flexión y extensión, sobre el plano sagital yo también puedo hacer flexión y puedo hacer extensión. Entonces vean que solamente con aprenderse el movimiento sobre el eje, van a saberse el movimiento sobre el plano, sabiendo qué plano es atravesado por ese eje. Luego tenemos el siguiente movimiento, que va a ser los movimientos de un eje antero-posterior. Sobre todo eje antero-posterior, como esta aquí, esta barra rosada, y esta que está aquí, nosotros solamente podemos hacer dos movimientos, que son los movimientos de separación, también llamados de abducción, y un movimiento de acercamiento, que es el movimiento de aducción. Entonces, cuando yo separo una estructura, la alejo de mi línea media corporal, yo digo que eso es una abducción o una separación. Y cuando por el contrario yo la acerco a lo que es esa línea media imaginaria del cuerpo, hacia el centro del cuerpo, por así decirlo, ese es un movimiento de acercamiento o un movimiento de aducción. De manera que sobre el eje antero-posterior, yo solamente puedo hacer movimientos de aducción y de abducción. Entonces, les pregunto, ¿qué plano era atravesado por el eje antero-posterior? Era justamente el plano coronal, que era el mismo plano frontal. Entonces, ¿qué movimientos puedo hacer yo sobre el plano frontal? El mismo movimiento que haga sobre el eje que lo atraviesa, que es el antero-posterior. Es decir, sobre el plano frontal, yo solamente voy a poder hacer abducción y voy a poder hacer aducción. ¿Ok? Ahora aquí, bueno, un ejemplo de una abducción y un ejemplo de una aducción. Ahora bien, por último vamos a tener el eje longitudinal. Entonces, si ustedes atraviesan una vara en sentido longitudinal en una estructura corporal, lo único que va a poder hacer esa estructura es girar sobre ese eje. Acuérdense que un eje es una estructura sobre la cual se mueve otra. Entonces el cuerpo se va a mover sobre esa vara. Y esos movimientos que puede hacer sobre esa vara es rotar. Entonces eso va a ser una rotación externa o una rotación interna. Esa rotación externa la van a encontrar en algunos libros como rotación lateral y la rotación interna como rotación medial. De manera que sobre el eje longitudinal a lo largo del cuerpo yo solamente puedo hacer movimientos de rotación interna y rotación externa. Y acuérdense que el plano que era atravesado por el eje longitudinal es el plano transversal. De manera que el movimiento que yo puedo hacer sobre ese plano transversal es movimientos de rotación interna y movimientos de rotación externa. Bueno, esta ha sido toda la clase. Si quieren entender un poco más sobre los movimientos, vean los siguientes videos, que van a ser videos explicativos acerca de cada uno de esos movimientos. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse y seguirme en Instagram con el @JuanPisoSánchez13.